Estamos de vuelta en a las 8:45 y sin duda el caso MDF ha dado mucho de qué hablar, ¿no es así, Cristian y Edgar? Así es, Rocío, y agradecemos la oportunidad de poder retomar este tema que había tenido algunos años de silencio. Sin embargo, el día de hoy vuelve a ser noticia el caso MDF. Recordará usted esos 82.8 millones de quetzales que en el Congreso desaparecieron. Para hablar de ese tema está con nosotros en el estudio el licenciado Eddie Kush, analista de Acción Ciudadana, a quien le agradeceríamos si pudiera, licenciado, iniciar esta conversación recordándonos y refrescando el caso de MDF en Guatemala. Bueno, es recordar por allá en el 2008 cuando, antes Rubén Darío González ya había previsto una inversión por parte de los ahorros del Congreso. Lo que sucedió fue que ellos hicieron una inversión de alto riesgo en esta empresa MDF, en donde por esa ruleta económica que se da en la bolsa de valores se pierden 82 millones de quetzales. La ruleta le cayó cabalmente a Meyer, al expresidente del Congreso, y ya el Ministerio Público acusó. En el 2012 ellos fueron condenados por lo menos por incumplimiento de deberes en el caso de Meyer, y hasta ahora se va retomando, digamos, el problema de que se hayan perdido los 82 millones de quetzales, y también involucrado la persona que estaba en la empresa. Sin embargo, ya hemos pasado por una sentencia, licenciado. Así es. Así es que esa sentencia es la sentencia penal. Digamos que sí se condenó por algunos delitos. En este caso, incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios públicos. Ahora para que nos aclares un poquito el panorama, Eddie, porque estos temas técnicos siempre para la audiencia son un poquito complicados, ¿no? En 2012 le condenan a prisión. Así es. Por los delitos cometidos, como bien tú decías. Ahora habría que distinguir por lo menos dos conceptos, ¿no? La prisión, la pena de prisión que se le impone a los acusados. La multa que paga, por ejemplo, el expresidente del Congreso, Eduardo Meyer, para sustituir la pena de prisión. Pero además hoy lo que estamos viendo es que el Estado está exigiendo una acción reparadora por 140 y algo de millones de quetzales. ¿Cuáles serían esas diferencias para que podamos entender bien lo que está pasando? Lo que hay que diferenciar es que una cuestión es un ámbito penal, que es la pena de prisión que se dictó en esa época, y la cuestión civil. En pocas palabras, las deudas que se tienen con la persona que fue agraviada, que en este caso es el Estado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una deuda con usted, yo tengo el derecho de cobrársela. Entonces, es lo mismo que está haciendo PGN, le está cobrando esa deuda porque cometió un delito que causó daños y perjuicios. Que el concepto de daños y perjuicios son cuestiones civiles, o sea, una deuda. En este caso ellos pidieron 148 millones por los daños y perjuicios tanto de los 82 millones perdidos como los intereses que había tenido, digamos, ese dinero que no se ha obtenido, que todavía no se ha pagado. Pero, sin embargo, el tribunal declaró que solamente los 82 millones son los que tienen que pagar. Entonces, pero ese es concepto de reparación digna. Y ese concepto se introduce al Código Penal para asegurar que del delito causa daños y perjuicios efectivamente, y entonces asegura que se paguen esos daños y perjuicios. Ahora, Eddie, para aclarar un poquito, digamos que finalmente se deja vigente la multa, bueno, la sanción reparadora de 82 millones o 148 millones, depende de qué decida el juez. Supongamos que ambos no pagan la deuda, no hay ninguna pena de prisión por ello, ¿no? Habrá que recordar que no hay prisión por deuda, y esto es una cuestión civil, o sea, no es un delito. Sin embargo, sí, hay mecanismos para poder cobrar ese dinero, o sea, hay juicios ejecutivos que pueden utilizar ya desde que la sentencia queda firme, ya se abre ese ámbito para ejecutar, así como a uno le cobran a uno la tarjeta de crédito, por ejemplo, le cobran a uno alguna deuda, lo mismo se puede hacer, cobrar ejecutivamente, pueden dictar medidas precautorias como un embargo a bienes para poder asegurar que se pague este dinero. Y si los directamente implicados no tuvieran el respaldo en capital, ya sea con bienes o en monetario, para poder cubrir esta deuda, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales el Estado puede garantizarse ese resarcimiento, esa reparación digna? Claro, primeramente hay medidas precautorias que puede dictar un juez en ejecución. A pesar de ello, cuando la persona ya no tiene el dinero suficiente para pagar la deuda, subsiste hasta que entren nuevos bienes.
Entonces, pero nunca se pierde la acción, o sea, nunca se pierde ese derecho de poder ejecutar a la persona, sino simplemente se suspende y vienen a cobrarle después, si le entra dinero, ya sea por su giro, por sus negocios, etcétera, le pueden cobrar y embargar los bienes. Eso es aplicable exclusivamente a los dos imputados, digamos, a los dos implicados. No se puede, el Estado no puede continuar generacionalmente solicitando ese resarcimiento. Bueno, la responsabilidad en este caso como una deuda ya se tendría que ver los mecanismos, digamos, que van a utilizar para poderlo cobrar. La deuda sí puede subsistir aún como se pueden heredar las deudas. Ajá. Ahora en el plano, digamos, de la lucha contra la corrupción, porque este proceso inicia mucho antes de estos temas de corrupción. ¿En tu opinión es una victoria para la justicia esta sentencia o cómo la evalúas tú desde tu perspectiva? Bueno, hay muchos ámbitos que hay que evaluar de este ejemplo. Primero, ¿por qué el Congreso tiene ahorros? O sea, ¿por qué no regresa al fondo común el dinero que tienen? Y desde ahí hacen inversiones y empiezan a hacer... ¿Y eso ha continuado, licenciado Cucho? Eso continúa y eso ya es así como para reformar la ley del organismo judicial en ese sentido. De ahí, por ejemplo, ¿qué nivel de responsabilidad tendría que tener un expresidente de Congreso o un presidente de Congreso respecto a eso? Porque esas son cuestiones administrativas y ellos tienen unas funciones legislativas. Entonces también lo mismo que sucede en el organismo judicial, que tienen los jueces, están administrando justicia y están administrando también las finanzas, recursos humanos, etcétera. Entonces no hay esa diferenciación entre su función legal y la función administrativa. Y de ahí en lucha contra la corrupción, pues es una victoria porque la PGN está haciendo el uso como abogado del Estado de poder exigir la reparación, porque el Estado es la víctima y de hecho la responsabilidad subsiste según el artículo 150 de la Constitución. Pues lo tiene usted ahí, agradecemos profundamente la presencia del licenciado Cucho en el estudio, igualmente agradeciendo a Edgar Ortiz el haber acompañado este espacio de entrevistas del noticiero a las 8:45, un caso en el que posiblemente el Estado por fin pueda tener una reparación digna luego de un hecho criminal. Con esto cerramos este bloque de entrevistas y damos paso a las 10 p.m. con Marjorie Bonan.